El gran efecto del cáncer es la incertidumbre y hoy están con nosotros médicos expertos de Life Oncología para platicarnos acerca de las dudas y preguntas más frecuentes que todos los pacientes tenemos acerca de esta enfermedad. Bienvenido, doctor Juan Antonio Delgado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la reunión. Soy el doctor Juan Antonio Delgado Vázquez, soy cirujano oncólogo, egresado del Instituto Nacional de Cancerología y pues ya en conjunto con mis compañeros, pues ya con más de 15 años de experiencia en el terreno del cáncer. ¿Qué hace usted en Life Oncología, doctor? ¿Qué es lo que hace usted específicamente en el trato con los pacientes en esa clínica? Sí, mira, la oncología tiene tres grandes pilares, que es la radiooncología, la oncología médica, que es quien da los manejos tomados, inyectados, de inmunoterapia, y el cirujano oncólogo, que somos nosotros los que operamos los tumores malignos. Muchas gracias, doctor Emilio Murillo, bienvenido. Muchas Platíquenos gracias. cuál es su especialidad y cuál es su experiencia en el tratamiento de los pacientes con cáncer. Mi especialidad es oncología médica, oncología clínica, y el papel que juego en el tratamiento del cáncer es brindar tratamientos sistémicos, o sea, quimioterapia, inmunoterapia, terapia hormonal, terapia dirigida. Básicamente, pues soy el que administra los venenos, ¿no? Ya sea tomados o intravenosos. Doctor Carlos Mariscal, bienvenido. Platíquenos Muchas cuál es su gracias. especialidad y cuál es específicamente el tratamiento que usted da a los pacientes en Life Oncología. Mi especialidad es radiooncología. Como comentó Juan, pues es uno de los pilares en el tratamiento del cáncer. Básicamente lo que hacemos en nuestra especialidad es brindar tratamientos a base de radiación, principalmente rayos X o electrones, ya sea de forma radical o de forma adyuvante, es decir, después de una cirugía, con la intención pues, de curar la enfermedad. La pregunta más importante, yo creo que la duda que muchos tenemos es, ¿el cáncer es hereditario? ¿No? Bueno, depende de cada tipo de cáncer, pero en general menos del aproximadamente 5-8% de los cánceres en promedio, si los incluimos a todos, tienen características o son heredados. La mayoría se consideran esporádicos, lo cual significa que es de novo, o sea, puede ser el primer familiar que salga con cáncer. Es decir, el cáncer solo llega, no es que tengamos un gen dentro de nuestro cuerpo. Digo, les pregunto porque cuando vamos a hacernos algún tipo de seguimiento médico, lo primero que nos preguntan a los pacientes es ¿qué enfermedades tienen tus familiares directos? Y quiero saber si eso influye en que pueda predisponer al paciente para saber si puede ser posible que herede la enfermedad de cáncer. Doctor Murillo. Sí, hay que explicar a lo mejor un poco más lo que es el cáncer. El cáncer propiamente es una enfermedad genética. Entonces, al ser una enfermedad genética, viene incluida en nuestros genes, en nuestro DNA, y puede ser hereditario, como lo mencionabas, o puede ser adquirido. ¿Sí? El daño en el DNA puede ser nuevo durante el transcurso de la vida de la persona. Lo que mencionaba el doctor Juan, pues que al ser heredado solo lo encontramos más o menos en un 5 a 10% de las personas que llegan a desarrollar un cáncer, ¿sí? Es más raro que ese gen se herede porque generalmente tiene que juntarse un gen malo del papá más un gen malo de la mamá para que se pueda expresar como tal ese defecto, ¿sí? Tenemos dos copias y una puede reemplazar a la otra. Estos mismos daños al ocurrir en el transcurso de la vida, ya sea por fumar, por comer de más, por no hacer ejercicio, por una mala alimentación, ocurren también daños en el DNA y esto también puede ocasionar un cáncer, pero esos daños son lo que llamamos esporádico, adquirido. El 80-90% de las veces va a ser esa la causa del cáncer. Es importante hacer una aclaración que es como una duda o algo que no sabemos diferenciar a veces. Es una cosa va de la mano con la otra, pero es muy diferente que se trate de alteraciones genéticas a que sea hereditario. Como bien lo dijo Emilio, si bien tiene que suceder algo, ¿factores externos tal vez? Que pueden ser factores externos, factores que inicien la alteración genética
forzosamente se tiene que ver alterada esta información. Pero como lo estábamos diciendo, cuando es de novo se dice que es esporádico. Y hereditario es que los genes de tu mamá y de tu papá se conjuguen para que sin un factor externo que lo altere, desarrolle la enfermedad. Entonces es un poco... Sí, y es importante también entender que en los esporádicos no es solo un daño, es decir, normalmente para que ocurra una mutación, un cambio en la célula y que esto conlleve a un cáncer, normalmente son muchos factores los que van a intervenir para que esto suceda. Entonces, no podemos muchas veces establecer una causa única, es decir, un factor único, el cual vaya a condicionar la enfermedad, sino que normalmente pues, es todos los factores que en nuestra vida vamos adquiriendo y llega un punto en el que en alguna célula hay esta mutación, hay este cambio en el gen y que pudo transmitirse a las células hijas y esto conllevará a un cáncer. Podemos poner un ejemplo, ¿verdad? Un caso de un cáncer esporádico sería el cáncer de cérvix, el cáncer que es debido a la infección por el virus del papiloma humano, ¿no? No nacemos con el virus del papiloma humano, no tenemos los genes del virus del papiloma humano dentro de nosotros, lo vamos a adquirir. Iniciando la vida sexual, teniendo la exposición, se adquiere el virus mete sus proteínas de su DNA a nuestras células, en el caso del cáncer de cérvix, del cérvix de la mujer, y es ahí donde para replicarse y poder crecer ese virus, ocurren esas mutaciones, ¿sí? Deja dañado permanentemente el DNA de la célula del cérvix, del epitelio del cérvix, y esto es lo que activaría el crecimiento y ya no tendríamos la forma de regresar a apagarlo. Entonces, se activa el crecimiento y ¿qué ocurre? Pues es un cáncer, ¿no? Ese es un cáncer esporádico. Esa mutación fue adquirida por la infección. Un cáncer hereditario, podemos poner el ejemplo como el caso de Angelina Jolie. Si bien Angelina Jolie no tiene un cáncer como tal, ella sí adquirió de su familia por ser judíos, judíos askenazi, tener una endogamia, o sea, se casan entre parientes, ¿no? O entre la misma comunidad, es más fácil que hayan adquirido un gen dañado, ¿sí? Y que tanto el papá como la mamá le hayan pasado ese gen. Ese gen es el gen del BRCA, BRCA1 en específico, ¿no? Y al ella notar que tenía este gen antes de que se desarrollara el cáncer, porque igual tiene que pasar el tiempo suficiente para que este gen, al no reparar el DNA, que es a lo que se dedica, al no permitir que fluya el crecimiento normal de las células, al dañarse, crea un daño mayor y se manifieste como tal el cáncer de mama y cáncer de ovario. Entonces, ¿qué hace ella para evitarlo? Pues se quita ambas mamas y se quita ovarios y con eso disminuye su riesgo de desarrollarlos, ¿no? Lo disminuye a una persona normal que no tiene ese gen, ¿no? Esa es la forma de entenderlo en hereditario, ¿no? Tiene que venir desde que nacemos con él, ¿no? Y el esporádico, pues, en el transcurso de la vida. ¿Y qué tratamientos hoy en día son los más efectivos para tratar el cáncer? Platíqueme, doctor Delgado. Depende del cáncer. En realidad, como lo mencioné al inicio, los tres pilares fundamentales en el tratamiento del cáncer, la radiooncología, la oncología médica y la cirugía. Dependiendo del cáncer, hay cánceres que se curan con una sola modalidad de tratamiento, cualquiera de las tres. Hay algunas otras enfermedades oncológicas que requieren dos o hay algunas que requieren las tres modalidades de tratamiento. De hecho, cuando sucede esto se le llama terapia multimodal porque requiere más de una de las que antes mencionamos. Sí, y normalmente esto pues va a depender mucho del tipo de enfermedad y obviamente la etapa clínica, ¿no? Porque muchas veces hay esa confusión, sobre todo en los tratamientos, los pacientes se comunican entre ellos y siempre viene la pregunta ¿por qué yo recibí esto? ¿Por qué no recibí radiación? ¿O por qué no recibí quimioterapia? ¿O por qué no estoy recibiendo bloqueadores hormonales? Entonces es importante saber que aunque hablemos de una enfermedad, lo más común, cáncer de mama, no todo el cáncer de mama es igual, no todo lo tratamos igual, ¿no? En ocasiones será exclusivamente una cirugía, si es una enfermedad muy temprana y es una cirugía completa, a veces es suficiente. Sin embargo, en enfermedades más avanzadas, pues aunque sea una cirugía completa, va a requerir tratamiento de quimioterapia, va a requerir radioterapia y muy probablemente, de acuerdo a los hallazgos, a lo mejor tratamiento hormonal, ¿no? Entonces, es importante saber que aunque hablemos de una enfermedad específica,
no todos los pacientes se tratan igual. Inclusive, todavía aún más, puede ser, por eso hablamos de que aunque sea una misma enfermedad, cada paciente es diferente. Entonces, tenemos que individualizar el tratamiento para cada paciente, porque una misma etapa clínica, un mismo tipo de cáncer, en un paciente del mismo grupo etario, puede inclusive, a pesar de todas esas similitudes, recibir tratamientos diferentes. Ejemplo, hay quienes, hablando de cáncer de mama, que es el cáncer más frecuente, o uno de los cánceres más frecuentes, hay quien tolera el tratamiento hormonal y le va a beneficiar, pero hay quien no lo tolere y lo tiene que abandonar debido a los efectos secundarios. Entonces, es diferente. Cada persona es completamente diferente a pesar de tener la misma enfermedad. Un caso muy particular, doctor Murillo. Hoy en día existen infinidad de tratamientos alternativos, yéndonos o saliéndonos un poquito de la línea de la medicina convencional, desde sueroterapia, no sé si ustedes la han escuchado, esta infusión de sueros que ayudan a fortalecer el sistema vitaminas, inmune, fitoterapia, homotoxicología y muchas otras variantes de terapias alternativas. ¿Esto funciona o es solo placebo? Pues mucho de la información que tenemos de estas terapias alternativas no ha demostrado poder controlar un cáncer como tal, ¿no? Entonces, lo que normalmente recomendamos a los pacientes, a las personas, es que sí pueden utilizar terapias alternativas siempre y cuando no abandonen el tratamiento que está normado. ¿Por qué? Porque yo tengo evidencia de que la quimioterapia, la cirugía, la radioterapia funciona porque se ha probado en ensayos clínicos. Un ensayo clínico es un estudio donde se incluyen miles de pacientes, todo se prueba el tratamiento y se ve cómo se desenvolvió ese tratamiento y qué tan efectivo fue. Entonces, hay una evidencia muy fuerte, es algo muy fuerte, algo que guía nuestros tratamientos. Por eso se crean guías nacionales, internacionales y mundiales de cómo tratar el cáncer, ¿no? Para no dejarlo de forma incompleta. Y en cuanto a los remedios naturales, pues no, o herbales, no hay una guía como tal. A veces pueden tener algún efecto para el tumor o para beneficiar los síntomas que dan los tratamientos, ya sea la radiación, la cirugía, la quimioterapia, pero tenemos que recordar que el efecto que da una terapia alternativa probablemente sea muy pequeño, ¿no? Comparado con el efecto que nos puede dar lo que es la quimioterapia, la radiación y la cirugía. Y por eso lo tenemos medido y magnificado con los estudios clínicos, con los ensayos clínicos, ¿no? Claro, doctor Mariscal, ¿hay alguna forma de tratar el cáncer sin tener que llegar al punto de quimioterapia o radioterapia? Va a depender mucho la enfermedad. Digo, como comentaba hace rato el doctor Delgado, en ocasiones, pues algunas enfermedades, dependiendo de su etapa clínica, pues van a requerir a lo mejor alguna modalidad y entre ellas pudiera ser ya sea la cirugía exclusivamente. Hay algunas otras terapias, por ejemplo en cáncer de próstata, ¿no? En pacientes mayores que tienen una próstata no muy grande, se pueden aplicar otro tipo de terapias como la termoterapia, ¿no? Que es un tratamiento localizado y no necesariamente va a ir ni a quimioterapia, ni a radioterapia, ni a una resección completa de próstata, ¿no? Entonces, si hay algunas alternativas diferentes, no en todos los casos es alguna de las modalidades principales que somos los que estamos aquí el día de hoy presentes, ¿no? Pero hay otras alternativas. En cáncer de piel, en ocasiones pueden ser tratamientos a base de alguna crema, obviamente hablando de enfermedades muy tempranas, ¿no? Lesiones muy superficiales y que a veces con alguna crema en especial podemos lograr el tratamiento de este tipo de enfermedades. Doctor Delgado, ¿qué es lo que más impacta a los pacientes cuando usted les da la noticia de que tienen cáncer? ¿Cómo se hace este abordaje con los pacientes en el consultorio? Tocaste un tema muy, muy importante, sobre todo para el paciente y su familia. Uno nunca se va a acostumbrar a dar malas noticias, jamás. Y pues a escucharlas mucho menos, ¿no? Entonces, uno tiene que tener el tacto para que no sea tan traumático, pero así como es importante no ser tan traumático en la noticia,
también tiene que ser muy importante dejar los puntos y las cosas perfectamente claras. Porque tan malo es decir, es cáncer, maligno, tienes metástasis y pues tu panorama es gris. A también decirle, es cáncer, pero No lo vas pasa a nada. superar sin problema. Tan malo es una cosa como otra. Uno tiene que encontrar el punto medio, que es muy complejo y a veces necesitan mucho respaldo de la familia y viceversa para poder dar ese diagnóstico, esa noticia y hacerle ver, lo importante creo yo, es hacerle ver al paciente y a la familia que hay alternativas para controlar la enfermedad. Y entonces, en ese diálogo, cuando se empieza a generar la confianza entre el paciente y el médico y la familia, tiene que haber una hegemonía muy importante para que el paciente no se caiga moralmente, no se caiga sentimentalmente y podamos darle inicio rápidamente al tratamiento, según en el paso que vayas, pero definitivamente que por más suave que lo digas, siempre termina siendo una información de alto impacto, la mayoría de las veces negativo. Por eso es tan importante tener a la par el manejo con oncología, con psicooncología, tanatología, terapia de acompañamiento. Todo eso es muy importante y a veces se deja de lado en muchas ocasiones. No, y algo muy importante que yo creo que sobresalta en la mente de todos los pacientes cuando reciben esta noticia es ¿cuánto tiempo me queda de vida? Ustedes como médicos, ¿cómo evalúan esa expectativa de vida o esa temporalidad para poder darle una respuesta al paciente? Porque seguro se los han preguntado muchas veces. Sí, normalmente es una pregunta que le llega a la gente cuando recibe la noticia, ¿no? Depende de muchos factores, depende de la misma idiosincrasia de cada uno, ¿no? Si quiere saberlo o no quiere saberlo. Pero tratamos de dar información, pues no tenemos una ouija o una bolita mágica para poder decir cuánto es este tiempo, pero nos podemos guiar dependiendo de la etapa clínica, dependiendo del tipo de cáncer, dependiendo de lo agresivo de la misma enfermedad, de los riesgos que presenta la misma enfermedad, guiándonos por lo que mencionan las estadísticas, ¿no? Para fines prácticos, las estadísticas nos dicen que una tercera parte de todos los cánceres que se producen en el mundo es prevenible. Entonces, tenemos que enfocarnos en esa prevención, ¿no? Una tercera parte se debería de diagnosticar a tiempo y sería curable completamente porque la detectamos en una etapa muy pequeña. Normalmente nosotros dividimos el cáncer en 4 etapas. En la etapa 1, esa es la etapa ideal donde tendremos que detectar todos los tumores para que sean el 100% curables, ¿no? Y ya solo estar lidiando con una tercera parte de todos los cánceres, donde estamos hablando que son enfermedades avanzadas y que a lo mejor no vamos a poder ofrecer una curación, pero sí cronificar esa enfermedad, ¿no? Lo que pasa con la diabetes, lo que pasa con la presión alta, tratar de controlarla para que no sea una causa de muerte, ¿no? Pero hoy en día la realidad, doctor Mariscal, ¿los pacientes en qué etapa llegan a consulta? Depende mucho la enfermedad actualmente. Por ejemplo, con las campañas de detección temprana, por ejemplo, que lo vemos mucho en la actualidad de cáncer de mama, cáncer de próstata, que son las principales causas de cánceres tanto en mujeres como en hombres. Esto nos ha permitido que se puedan detectar en etapas muy tempranas la enfermedad y con esto pues mejorar y buscar una tasa de curación más alta y obviamente en aquellos pacientes que habrá, como bien comentaba el doctor Murillo, ya que lleguen en etapas un poquito más avanzadas, pues en esos casos buscar la cronicidad o el control de la enfermedad, pero siempre buscando una buena calidad de vida, ¿no? Que es muy importante. Y esto, lo comentaban hace rato, pues lo logramos con el apoyo de otras especialidades, ¿no? Realmente en la oncología en la actualidad es un tema que ya no es exclusivo pues, de las 3 especialidades base, sino que realmente necesitamos apoyo de muchas especialidades, nutrición, como bien comentaban, psicología, algunas otras especialidades como nefrología, hematología,
en las cuales pues, nos apoyan para el manejo del paciente y que esto ayude a que el paciente, pues, uno lleve mejor sus tratamientos, tolere mejor los tratamientos y obviamente lograr la curación, ¿no? Pero eso nos ayuda mucho, estas campañas, a la detección de enfermedades o etapas más tempranas. Y hay otras enfermedades en las cuales lamentablemente pues no hay estudios de tamizaje en los cuales nos puedan ayudar a detectar, y hasta que no nos llega al punto en el que la enfermedad se manifiesta de alguna manera, pues es cuando nos damos cuenta de esto, ¿no? Sí, porque también vemos un cambio sustancial en un paciente que es diagnosticado con cáncer en su estilo de vida, y vienen otras preguntas también que empiezan a surgir en estos pacientes. Por ejemplo, en el caso de las mujeres es, bueno, tengo cáncer, ¿cómo va a afectar mi fertilidad si soy una mujer todavía joven, en edad fértil y que pretendo tener hijos? ¿Tener algún tipo de cáncer puede afectar a la fertilidad de la mujer? Sí, por supuesto que sí. Volvemos a lo mismo. Se tiene que individualizar cada paciente, hay que considerar la edad, el sexo, si tiene paridad satisfecha o no, el estado clínico, es decir, qué tan avanzada está la enfermedad y cuáles son las alternativas de tratamiento. Ejemplos, un cáncer de ovario, pues si en el caso en la mujer, en los ovarios están los óvulos, que son los que te permiten procrear, y si tienes que quitar los dos óvulos, digo, hay cirugía conservadora de fertilidad dependiendo del estadio, de cómo diagnostiquen la enfermedad. Si está muy localizada, a lo mejor se puede intentar. Si es una localmente avanzada o muy avanzada, pues es obvio que no. Entonces hay alternativas como para poder no preservar la fertilidad, sino se mandan congelar óvulos. Actualmente tenemos la alternativa de poderlos fecundar y que se desarrollen en un útero que no sea el de la madre. Hay muchas alternativas hoy en día, pero va a depender mucho de en qué etapa está, cuáles son las alternativas de manejo, las características demográficas del paciente. Hay otras enfermedades malignas que a lo mejor quirúrgicamente no te tienes que meter ni con los testículos, ni con los ovarios, ni con el útero, pero que a lo mejor van a requerir un tratamiento radiante o un tratamiento oncológico sistémico como quimioterapia, inmunoterapia, que algunos medicamentos sí van a tener un efecto, unos transitorios y otros permanentes en cuanto a la fertilidad. Y doctor Murillo, por ejemplo, para un paciente con cáncer, ¿es seguro tener relaciones sexuales? Sí, normalmente pueden tener relaciones sexuales. Aquí tiene que ver mucho también la parte anímica, ¿no? Puede ser que a lo mejor estemos tratando una paciente con cáncer de mama, se siente mal por el tratamiento, se siente mal por la quimioterapia, la radiación o la cirugía, o no se siente atractiva. Psicológicamente también puede venir este problema, ¿no? Por la cirugía, a lo mejor la vio muy mutilante, y eso puede hacer que el deseo no esté presente, ¿no? No significa que no pueda tener relaciones, pero hay que también tratar la parte anímica, ¿no? Los tumores en los cuales tenemos que llegar a una cirugía donde llega a ser mutilante porque perdió alguna parte de los órganos, los genitales, digámoslo así, ¿no? Un cáncer de pene, un cáncer de vagina, pues ahí sería un poco más difícil, pero son afortunadamente tumores más raros, ¿no? No es lo más común. En general, la mayoría de los pacientes pueden tener relaciones si así lo desean. Y doctor Mariscal, por ejemplo, nos hablaba hace un momento de que el cáncer es un tratamiento multidisciplinario. ¿Qué otros especialistas deberían de estar involucrados en el tratamiento de cáncer? Pues prácticamente en la actualidad dependemos o buscamos el apoyo de todas las especialidades. Va a depender mucho del diagnóstico del paciente. Las principales que buscamos siempre que nos apoyen, pues va a ser un apoyo nutricional y el apoyo emocional, ¿no? Que es bien importante precisamente por lo que se comentaba ahorita sobre el estado anímico de los pacientes, porque esto obviamente va a tener un efecto importante en la calidad de vida, ¿no? No nomás en la cuestión sexual, sino en la cuestión laboral, en la cuestión familiar.
y esto puede conllevar a ciertos problemas, ¿no? en la vida diaria del paciente, ¿no? Entonces, pero sin embargo hay otras especialidades que dependiendo el diagnóstico, dependiendo el tratamiento que el paciente esté llevando, pues vamos a necesitar el apoyo de algunas otras especialidades, probablemente del gastroenterólogo, del nefrólogo, del proctólogo, ¿no? Esto ya sea en un aspecto para llegar al diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Que muchas veces necesitamos el apoyo de ellos, o en otras ocasiones para tolerar mejor el tratamiento, o también para el tratamiento de algunas secuelas del tratamiento, ya sea de la cirugía, quimio o radioterapia, que se hayan podido ocasionar por estos, ¿no? Redondeando el comentario de Carlos, creo que, como lo dijo, prácticamente todas las especialidades en algún momento del manejo del cáncer se involucran con nosotros. Pero hay alguien que tiene una relevancia importante en el diagnóstico, que son los radiólogos o imagenólogos. Porque muchos cánceres se detectan de manera incidental y quien los detecta son ellos. Tú estás estudiando, no sé, porque crees que tienes insuficiencia cardíaca o un problema pulmonar, haces un estudio y te puedes encontrar desde cáncer de pulmón, de laringe, de tráquea, de tiroides. Con el ganglios. COVID, ¿no? ¿Pasó con el COVID? Exactamente. ¿Qué pasó con el COVID, doctor? La gente enferma de COVID se tenía que hacer estudios del pulmón para ver cómo estaba afectando sus pulmones la enfermedad y detectábamos tumores. O se aplicaban la vacuna, esto producía inflamación y detectábamos que también había ganglios. Con tumor y hacíamos diagnósticos, hizo más diagnóstico. Entonces el COVID reveló a muchos pacientes con cáncer que no estaban enterados. Pues, no por el virus, ¿no? La necesidad. Digo, por el estudio que requería hacer. Sí. El COVID es completamente otro boleto, pero sí, yo creo que afectó, hay un antes y un después del COVID en todos los niveles, pero documentamos muchos cánceres ocultos o no clínicos y bueno, ahí por eso te comentaba la relevancia del médico radiólogo o imagenólogo, ¿no? Pero eso es en cuanto a detección. En cuanto a tratamiento, prácticamente todas las especialidades en algún momento van a tener que ver. Doctor, y hablando del tema de la reincidencia del cáncer, ¿cuál es hoy en día en México el cáncer que más regresa? Híjole, va a depender mucho de en qué etapa lo diagnosticas. Todos los cánceres, por pequeños que sean, por tempranos que sean, siempre van a tener una probabilidad de regresar. Y hay que entender bien esto. Si tú tratas adecuadamente a un paciente y aparte es una etapa temprana, la probabilidad de que regrese es menor, pero sigue existiendo. Por eso es que la vigilancia tiene que ser de toda la vida. Siempre. Obviamente tenemos todo un protocolo para el seguimiento, cuando es más frecuente, cada 2-3 meses los primeros 2-3 años, del 3 al 5 cada 4 o 6 meses y después de manera anual. Y los estudios de seguimiento dependerán qué etapa, dónde estaba el cáncer, todas las características que ya hemos comentado. Pero si tú diagnosticas un cáncer avanzado, pues la probabilidad de que regrese es más alta. Y encima de eso, si abandonas la vigilancia como paciente o no cumples tu tratamiento completo, pues seguramente seguido, va a pasar. Sí, claro. O sea, los pacientes que ya en algún momento fueron dados de alta, vamos a ponerlo así, como ya dados de alta de su tipo de cáncer, que están, ¿cuál es la palabra que usan? Vigilancia. ¿En remisión? Remisión, sí. ¿Están en remisión? Mira, ese punto es súper controversial. Y a lo mejor me voy a meter en más controversias, pero esa es la cuestión. En realidad, ¿tú puedes decir que estás curado de cáncer? Las opiniones son divididas. Pero tengo esa pregunta del millón para usted, doctor. ¿El cáncer se cura? Sí. Creo que en algo... Doctor Murillo dijo que sí se cura, doctor. No, te voy a decir algo. No podemos generalizar. Ajá. Vuelvo a lo mismo. Tienes que individualizar al paciente. Hay miles de estudios. No por nada estamos hablando de una probabilidad de recurrencia según la etapa en la que lo diagnosticas. Si tú diagnosticas una etapa
4 de las 4 que hay, pues va a ser muy complejo, prácticamente imposible que se cure. Si tú detectas una enfermedad muy temprana o in situ, que es la etapa clínica 0, cuando todavía el cáncer no es invasor, seguramente lo vas a curar. Y las etapas intermedias, bueno, pues serán las probabilidades intermedias. Entonces podemos decir que el cáncer sí se cura dependiendo del tipo de cáncer, el diagnóstico temprano, el estilo de vida del paciente, pero sí hay posibilidades o sí podemos decir que el cáncer se cura. Sí, pero lo ideal es hablar de control de enfermedad. Ok. Es que el propio cáncer, estamos diciendo que se origina en una mutación, entonces nuestro cuerpo ya vivió, en el caso de tener un cáncer, ya vivió ese algo que hizo que ocurriera esa mutación. Y no lo vivió solamente ese pedacito de cuerpo que tuvo el cáncer, no lo vivió solo la mama, no lo vivió solo el colon, solo el pulmón, lo vivió todo el cuerpo. Entonces, todo el cuerpo podemos decir que tiene ese riesgo de desarrollar otro nuevo cáncer, ¿no? Dependiendo de la etapa, y que ojalá y todos llegaran en etapas tempranas, etapas 1, pues aseguramos una curación mucho más alta, ¿no? Hablamos en porcentaje porque no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero mientras el paciente, la persona esté viva, pues puede desarrollar una nueva mutación que lo lleve a un segundo cáncer, un tercer cáncer, un cuarto cáncer, ¿sí? Entonces, pues los mismos mecanismos que hacen que nuestro cuerpo se adapte a la evolución, lo que dijo Darwin, pues son los mismos que producen cáncer, entonces no nos los podemos quitar, ¿no? Siguen con ellos. Creo que mucho tiene que ver que muchos conceptos son muy técnicos en cuanto a la definición de curación. Lo único que puedo decir en un lenguaje universal es que si te cuidas, si acudes a tus campañas de prevención, y mucho más en los cánceres más comunes, el cáncer de próstata, ya sabes cuándo tienes que empezarte a hacer los estudios. ¿Cuándo, doctor? Para los que no sepan. 40 años. Cuando es esporádico, a los 40 años tienes que ir a hacerte una muestra de sangre con tu urólogo, con tu oncólogo, y si tienes o lo vas a tener, ya hay un foco rojo. Y es muy importante esto que menciona ahorita, porque muchos hombres, todavía en el 2025, no van a los 40 al urólogo porque no saben cómo es el diagnóstico o, bueno, el estudio que le tienen que hacer para evaluación de cáncer de próstata. Platíquenos, doctor Mariscal, y ahorita voy a continuar con usted, doctor, no se me va a olvidar, ¿cómo es una consulta cuando va un paciente masculino de 40 años al urólogo para hacer un tratamiento preventivo en temas de cáncer de próstata? Pues preventivo, al final de cuentas, sí va a depender mucho de los síntomas que pueden llegar. Y eso creo que es lo que hace que muchos hombres no acudan a la revisión urológica recomendada a partir de los 40, ¿no? Esto porque la mayoría de los hombres a esa edad no tienen todavía algún cambio en la cuestión urinaria o la cuestión sexual, y esto pues prefieren evitar la revisión, ¿no? La cultura de prevención, yo creo que en México todavía no estamos en porcentajes muy bajos, y esto hace que la mayoría de los hombres, pues al no sentir nada, no tener malestares, así hayan tenido que su papá o el abuelo hayan tenido cáncer, muchas veces pues evitan la consulta, ¿no? Pero al final de cuentas, a ver, doctor, es una una revisión, ahí. sí. En el caso específicamente, porque el doctor Delgado nos ha hecho mucho hincapié en que el cáncer, bueno, cada tipo de cáncer es distinto y que puede ser o no de tipo hereditario dependiendo del tipo de cáncer. En el caso del cáncer de próstata, ¿influye si, por ejemplo, abuelo y papá tuvieron cáncer como para que ese paciente esté atento ahora sí desde los 40 a hacer su revisión? Sí, hay una predisposición mayor. Obviamente también puede haber alguna mutación genética, que en cáncer de próstata pues no es algo tan frecuente, pero normalmente si ya tenemos una cadena de familiares hombres por la rama paterna, normalmente la frecuencia tiende a incrementar, y esto pues deberíamos de tener un poco más de hincapié en el cuidado, ¿no? De hecho es parte de lo que buscamos siempre en las revisiones. Se está describiendo ya un patrón de herencia. Sí. El abuelo, el papá, sí, son generaciones que están hablando de que probablemente sí haya a lo mejor un gen que se está pasando
entre esas mismas generaciones. Sí, entonces ¿no? hay esa predisposición y normalmente pues sí deberíamos de tener un poco más de precaución. También depende mucho la edad, ¿no? Cuando esto se llega a presentar, el papá, el abuelo tuvieron una enfermedad a los 65, 70 años, pues generalmente hablamos probablemente de enfermedad esporádica, pero muchas veces hay una predisposición o hay cuando el paciente, el abuelo, el papá presentaron la enfermedad antes de los 60, los 50 años, pues ya debemos de buscar estas alteraciones, ¿no? Pero volviendo a lo del tema del urólogo, pues normalmente, digo, es una revisión general. En su momento, dependiendo de los estudios, le van a pedir estudios generales, obviamente incluyendo un antígeno, y pues se hace una revisión inicial, una exploración de la próstata para tener el antecedente. No todas las revisiones, no todas las consultas van a ser iguales, pero de inicio necesitamos tener una exploración completa para ver qué cambios puede haber en el futuro, ¿no? Pero lo más importante es pues acudir, ¿no? Lo que buscamos en la actualidad, lo hemos comentado mucho, es tratar de detectar la enfermedad muy temprano para que esto sea una enfermedad curable, ¿no? Y en cáncer de próstata, pues la enfermedad es curable si la detectamos a tiempo, ¿no? Es una enfermedad que también afortunadamente los tratamientos han cambiado mucho. Aquí la parte, por ejemplo, de la radiación ha intervenido mucho, la parte del bloqueo hormonal también, y obviamente la cirugía, que históricamente siempre ha sido parte del tratamiento del cáncer de próstata. ¿Y se tiene que hacer tacto a todos? Sí, yo no quería preguntar eso, pero el doctor ya lo hizo, gracias. Porque realmente eso es lo que quieren saber las personas, ¿eh? Por eso los hombres no van a consulta. Mira, hoy en día creo que para tener la información de manera completa, sí hay que hacer un tacto rectal, por lo menos en la consulta inicial. Puedes no hacerlo, quizá, pero lo ideal es tener la mayor información que tengas disponible. Digo, sabemos que hoy existe la resonancia magnética, el ultrasonido transrectal, que tiene imágenes impresionantes, muy buenas. Pero es peor que un tacto el ultrasonido. Sí, pero el doctor me los está asustando. Yo creo que ya fue por eso sí, ya lo afirma. Platíquenos de su experiencia, doctor. Hay que checarse, chécate, mídete, muévete. No, la verdad es que sí, es ideal tener toda la información. Y volviendo un poquito, en cáncer de próstata específicamente, ajá, no tienes que tener antecedentes familiares para pensar que te puede ocurrir. Sí, claro. Te la pongo bien fácil. Hay muchos estudios de autopsias. De cada 10 cuerpos que se analizaron, por la causa que quieras, de mayores de 60 años, aproximadamente el 70-80% tenía cáncer de próstata sin darse cuenta. Y así murieron de otras causas, evidentemente. Independientemente de los antecedentes familiares. Entonces, eres hombre, hablando de sexo biológico, de nacimiento, eres hombre, tienes 40 años, te tienes que ir a revisar. Sí, porque luego llegamos al punto extremo de que son diagnosticados, tratamiento 1, tratamiento 2, fases y fases, y llegamos a un punto que a lo mejor ya la radioterapia, la quimioterapia no funciona. A ver, doctor Murillo, de los fármacos, platíqueme ahí qué posibilidades o qué tipos de tratamientos se pueden ofrecer a los pacientes cuando ya llegamos al punto de radioterapia, quimioterapia y no hay avances o mejoría. Normalmente, si eso pasa, es ya un cáncer o muy agresivo o ya pasamos por múltiples tratamientos, ya van en la quinta, sexta línea de tratamiento. La mayoría de los tumores, la mayoría de los cánceres van a ser sensibles a la radiación, van a ser sensibles a la quimioterapia, van a ser sensibles a la cirugía, obviamente. Pero en el caso de que llegáramos a ese punto donde ya un cáncer ya no sea sensible a los tratamientos oncológicos, pues tratamos de asegurar su calidad de vida de los pacientes. Lo mínimo que tendríamos que tener es que pues, no le duela, que pueda estar en su casa, con su familia, con los suyos, ¿no? Que si se puede, pues coma y beba y que se mantenga así pues, el mayor tiempo posible con esa calidad de vida, ¿no? Y eso lo logramos en ocasiones apoyándonos en otra especialidad que es cuidados paliativos o clínica del dolor, ¿no? Porque normalmente asociamos ese periodo ya de la enfermedad
con la afección de múltiples órganos, múltiples nervios y normalmente se acompaña de dolor. Entonces, pues se puede uno dar analgésicos, se pueden poner sueros donde venga el analgésico, se pueden usar bombas de infusión para que se mantengan en casa con el analgésico y pues puedan estar esa última parte de la enfermedad de la manera más cómoda posible, ¿no? Y está la gestión emocional, doctor Delgado. Ustedes en Life Oncología también hacen este acompañamiento psicológico, terapéutico para el paciente, pero también para los familiares. Sí, sí, así es. Como lo comentábamos al inicio y creo que reviste muchísima importancia, sabemos que todas las especialidades, como lo comentamos, en algún momento tienen que ver con el diagnóstico, manejo, tratamiento del cáncer. Sí debe haber un núcleo básico, que son las tres áreas fundamentales: radiooncología, oncología médica, cirugía oncológica, cuidados paliativos, psicooncología, tanatología, que son los encargados del acompañamiento tanto al paciente como al familiar, nutrición e imagen. Creo que ese es el núcleo de especialidades que debe haber en una organización oncológica. Y obviamente, pues todo el resto de especialidades en algún momento también participarán, pero claro que contamos con todos ellos. Doctor Mariscal, ¿usted puede definir al cáncer como una enfermedad silenciosa? Pues en etapas tempranas hablaríamos que sí, puede ser una enfermedad en la cual no se llega a manifestar, por eso volvemos a lo mismo, la importancia del tamizaje o la detección temprana de estas campañas, de los tumores más frecuentes, cáncer de mama, cáncer de cérvix en mujer, ya sea con la detección o la citología o la mastografía a partir de los 40 o a partir del inicio de actividad sexual, y en los hombres a partir de los 40 la detección temprana con el antígeno y las revisiones, ¿no? Pero prácticamente lo que nos da el poder detectar a estas etapas, porque realmente son enfermedades que de inicio no nos van a manifestar con algún síntoma, ¿no? Podemos tener ya una enfermedad muy incipiente, sobre todo en etapas muy iniciales, cuando la lesión es muy pequeña y están a veces en sitios donde, como no condicionan alguna compresión a algún órgano, pues les permite un crecimiento mayor, ¿no? Entonces, por eso buscamos la detección temprana con estas campañas. Pero sí, muchas enfermedades, pues les podemos hablar que es una enfermedad silenciosa. En el 2025, doctor Delgado, ¿qué expectativas de vida tiene un paciente con cáncer? Entiendo que cada caso es diferente, pero hablando en términos generales, en un paciente que realmente llega hasta que empieza a tener alguna sintomatología, porque como bien lo hemos platicado, los pacientes vamos al doctor hasta que ya tenemos una manifestación en nuestro cuerpo de algún síntoma. ¿Qué expectativa de vida en su experiencia con sus pacientes existe hoy en día? Mira, es bien complejo responder eso. Toda la evidencia que nosotros tenemos es normalmente son acumulados, información acumulada de los últimos años, tanto en diagnóstico, pronóstico, etapas clínicas al diagnóstico. Es bien complejo decirlo porque no es lo mismo un cáncer de piel que un cáncer de colon, que un cáncer de mama. Yo creo, y la evidencia que tenemos es que sí ha mejorado la sobrevida en general. ¿Qué tanto porcentaje? Es complejo decirlo, pero nuevamente, la clave está en que vayas y te revises. Desgraciadamente lo tocaba el punto de manera muy acertada el doctor Mariscal. En nuestro país, y creo que en los países en desarrollo, el paciente que no siente algo mal, no va al médico. Y así puede tener 70 años y si no tiene algún síntoma, no va al médico. Pues es que imagínate la cola en el IMSS para que te atiendan. Bueno, ya ni me digas. Por eso, pero digo, sé que, y no quiero andar en ese tema, pero sé que hay muchos defectos en el sistema de salud, pero no nada más dejemos en manos de la contraparte la responsabilidad. También es responsabilidad tuya. Sí, ya la salud. Y si tú no te preocupas,
pues va a ser difícil que alguien más se preocupe por ti. Sí, la salud ya es un tema de planeación, así como nosotros planeamos cuando iniciamos, cuando elegimos nuestra carrera, cuando empezamos a trabajar, ya también elegir dónde vamos a querer ser atendidos cuando seamos adultos, también depende de cada uno de nosotros. Claro. Y entiendo también el beneficio hoy en día de que existen este tipo de clínicas ya de trabajo multidisciplinario, porque antes, cuando alguien era diagnosticado con cáncer, pues tenía que ir al oncólogo y luego trasladarse a otro consultorio con el nutriólogo, pero otro consultorio con el endocrinólogo. Y ahora entiendo que Life Oncología es una clínica multidisciplinaria. Doctor Murillo, platíquenos un poquito de qué especialidades podemos encontrar nosotros en Life Oncología. Prácticamente todas las especialidades que se necesitan para el tratamiento del cáncer se pueden encontrar en la clínica. La única que no se lleva a cabo dentro de la clínica pues es radioterapia, porque pues requiere un espacio especial, ¿no? Un lugar donde esté blindado para que la radiación no se escape del búnker donde se está dando el tratamiento. Entonces, eso limita mucho los sitios en donde se puede llevar a cabo. Son pocos, creo que son como 5, ¿no? En Jalisco, en Guadalajara, mejor dicho. En Guadalajara, sí. ¿Sí? Entonces, no se cuenta con ese espacio dentro de la clínica, pero prácticamente todo lo demás se encuentra ahí, ¿no? El quirófano, la sala de infusión, la nutrióloga, la psicooncóloga, gastroenterología, neumología, lo que se requiera se puede llevar a cabo ahí. Platíquenos, doctor Mariscal, ¿qué consejo le daría usted a un paciente que acaba de ser diagnosticado con cáncer? Yo creo que aquí lo principal es seguir y buscar un grupo oncológico completo, ¿no? Donde precisamente, como lo hacemos en Life, pues se pueda llevar todo su tratamiento de manera integral. Algo que buscamos mucho en Life pues es la comunicación o el manejo multidisciplinario, es decir, estar en comunicación todas las ramas que vamos a intervenir en el manejo, ya sea de diagnóstico o tratamiento, con la intención pues de esto mejorar mucho el andar del paciente a través de todo este proceso, porque sabemos sobre todo al inicio, ¿no? Cuando nos dicen cáncer, pues bueno, esta palabra, el conflicto que ocasiona tanto en el paciente como en la familia es muy grande, ¿no? Aunque en la actualidad ya podamos hablar de que muchas de estas enfermedades puedan ser curativas, el inicio es muy complicado, ¿no? El andar, los primeros pasos es difícil. Entonces siempre pues buscar un lugar como Life donde podamos integrar todo y llevar todo de la manera conjunta. Y esto facilita mucho, ¿no? Facilita el hecho de que podamos recibir toda la atención en un solo sitio. Mejora que el paciente pues no ande migrando, porque muchas veces esto hace que de repente pierdan el seguimiento o busquen otras alternativas o busquen tratamientos alternos, que a veces no es lo ideal en este tipo de enfermedades, ¿no? Doctor Delgado, ¿cómo enfrentar el cáncer? Creo que es muy importante que, primero, que el paciente entienda que es una enfermedad y empiece o inicie lo más rápido posible a tratar de asimilarlo. Es muy importante siempre la compañía de la familia. El acompañamiento familiar es básico para la toma de decisiones, para el estado emocional, para el apoyo económico, lo táctico, es todo. La verdad es que sin un acompañamiento familiar es muy, muy complejo dar un tratamiento. Número 2, como lo dijo bien el doctor Mariscal, buscar un equipo porque no lo puede atender una sola persona. Eso se dejó de hacer desde hace muchos años. No hay un todólogo que pueda en todos los aspectos de llevar el tratamiento. Un grupo que tenga las credenciales, la preparación, la experiencia, la innovación, la tecnología para poder ofrecer la mejor alternativa y obtener el mejor resultado. Pero siempre he creído que muchas veces dejamos el aspecto anímico, el aspecto nutricional y de acompañamiento familiar a veces se deja mucho de lado. Y sin esos 3
puntos claves. Aunque tengas al mejor equipo o viceversa, puedes tener mejor equipo, pero si no tienes lo demás, no puedes obtener el resultado que buscas. Siempre le comento a los pacientes y a los familiares, si tú haciendo las cosas perfectamente y técnicamente correctas en tiempo y forma, a veces los resultados puede que no lleguen a ser los que tú esperas. Si se rompe este esquema, pues seguramente no va a pasar. Entonces, un equipo experimentado, con todas las credenciales, toda la formación, toda la experiencia, tiene que realizar el proceso para minimizar, valga la redundancia, a lo menos posible la existencia de esos obstáculos para obtener el resultado deseado. Totalmente de acuerdo. Doctor Murillo, los familiares de un paciente con cáncer, como bien lo dice el doctor Delgado, también están luchando una batalla. ¿Qué pudiera recomendarles a todos esos familiares que son la primera línea de acompañamiento del paciente? Pues la parte más importante como uno como familiar, ¿no? Estar ahí acompañando y dar ese soporte al paciente, ¿no? Para que no se derrumbe, para que reciba un tratamiento, o si no lo quiere también para que no lo reciba, pero que se le dé los cuidados paliativos, ¿no? Entonces, es de suma importancia el familiar. La red de apoyo es lo más importante después del diagnóstico de cáncer, ¿no? Por eso es que la mortalidad también disminuye cuando tenemos quien nos acompañe, ¿no? A la diferencia de cuando estamos solos, ¿no? El estar solo también es un factor de riesgo para que, pues, un obstáculo más para que no se pueda llegar al destino que queríamos, ¿no? Por eso es muy, muy importante que si uno es el familiar, pues que esté ahí, que vaya a las consultas, que hable con los médicos que están tratando a su familiar para enterarse de todo, ¿no? Y estar ahí y acompañarlo, ¿no? Y si le piden la opinión, pues darla. Ese es lo que tendríamos que hacer uno como familiares, ¿no? Apoyar la parte anímica y con el corazón, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que hasta que no ocurre dentro del núcleo familiar directo, tenemos un paciente con cáncer, o nos ocurre a nosotros mismos, vamos a poder entender la relevancia de este acompañamiento emocional y la importancia de buscar esta ayuda profesional, pero como bien dice el doctor Delgado, con todas las credenciales, pero también con todo el expertise y con esa nueva visión médica de que una enfermedad no es de una sola especialidad, sino que lleva un acompañamiento de muchos otros especialistas que se suman al tratamiento a beneficio de la salud del paciente. Quiero agradecerles de verdad hoy por estar aquí. Creo que la charla estuvo muy rica. Además, creo que la información que compartimos hoy ha sido de mucho interés para nuestra audiencia, porque son preguntas que en el día a día, todos los que nos hemos topado con el cáncer muy cercano a nuestras vidas, nos hemos hecho. Les quiero dar las gracias. Gracias, doctores, por estar aquí hoy con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y por este lado, recuerda que si has sido diagnosticado con cáncer o tienes un familiar cercano con cáncer o simplemente te interesa la información, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguir nuestras redes sociales para que estés al tanto de todos los nuevos temas que vamos a estar tocando por aquí. Recuerda que la vida es tan solo un 10% lo que nos sucede y un 90% cómo la percibimos. Y es muy importante tener siempre una actitud positiva para mejorar nuestra salud. Soy Lizzy Villarreal y es un gusto siempre compartir con ustedes.